Bueno, pues muy buen día. Estamos aquí en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para llevar a cabo una conferencia más en el marco del curso sobre control difuso de convencionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llevando a cabo con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En esta ocasión me toca conversar sobre cuáles son las obligaciones del Estado mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y para poder aplicar los estándares más favorables. Como la gente que está llevando esta unidad conoce bien, hemos repasado los instrumentos internacionales primordiales a partir de los cuales se busca erradicar esta práctica y prevenirla, y se ha tratado también de revisar los precedentes jurisdiccionales tanto a nivel internacional en sede interamericana de la propia Corte Interamericana y los precedentes que se han dado a nivel interno por los tribunales de amparo. Lo que toca con esta conferencia es tratar de emplear los estándares más favorables a partir de este marco normativo compuesto tanto por tratados internacionales, declaración y precedentes jurisdiccionales, para mostrar un ejemplo de cambio en la práctica. ¿Cómo es que tomar en cuenta estos referentes de origen internacional impactan la práctica jurisdiccional a nivel interno? Y eso con la finalidad de que el día de mañana quienes están tomando el curso de la MIG puedan dar su última actividad señalando cómo ven que impactaría tomar estos estándares en contra de la desaparición forzada. Entonces, a mí me gustaría platicar de este ejemplo y conversarlo con ustedes, y tiene que ver con el juicio de amparo. Solamente para efectos de situarnos, hay una convención internacional en el ámbito universal contra la desaparición forzada y hay una convención interamericana en el ámbito regional continental que también prevé algunas disposiciones en contra de la desaparición forzada. Además de una declaración, ustedes saben que una declaración no es un tratado internacional, pero que es una fuente de derecho que también debe ser tomada en cuenta sobre la materia. Y, como les digo, un cúmulo de jurisprudencia o precedentes de la Corte Interamericana y, por supuesto, también pronunciamientos de otros comités de Naciones Unidas que recomiendan a México que tome medidas para combatir la desaparición forzada. Bueno, decía yo que hay un marco convencional en textos internacionales y también en precedentes, y la idea de todo esto es ver cómo apropiarse de ese marco normativo puede impactar la labor jurisdiccional. Cómo, tomando en cuenta estos estándares de origen internacional, el entendimiento de algunas de las competencias de los órganos jurisdiccionales varía. Y este ejemplo es importante darlo para que cada persona que esté tomando este curso sobre control difuso en esta unidad de desaparición forzada empiece a imaginar cómo su práctica cotidiana puede verse modificada a partir de estos estándares. Los estándares que, de nuevo insisto, están contenidos en la Declaración Internacional sobre Desaparición Forzada, la Declaración sobre la Protección de todas las personas en contra de las desapariciones forzadas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que son dos instrumentos en el ámbito universal, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que es este documento a nivel continental. Ustedes saben que a partir del 6 de junio de 2011 se reformó al juicio de amparo y que a partir del 3 de abril del 2013, del año pasado, entró en vigor la ley vigente de amparo.
Bueno, en esta ley vienen algunas consideraciones sobre el amparo y la desaparición forzada de personas. Y hay un par de disposiciones que algo señalan sobre el amparo como un medio para combatir las desapariciones forzadas. Lo que yo quiero mostrar a partir del empleo, de la utilización de algunas de las disposiciones de origen internacional es mostrar efectivamente cómo cambia los alcances del juicio de amparo. Si ustedes se van a la ley abrogada, antes en el artículo tal vez 17, si mal no estoy citando, se encontraba regulada una figura que se llama, coloquialmente se le llamó amparo por comparecencia. Es un amparo que cualquier persona puede solicitar, no necesariamente la parte quejosa, a nombre de otra persona para, pues digamos, combatir alguna serie de prácticas que se han entendido como prácticas extremas que ponen en peligro los derechos de las personas. Y ahí, digamos que se hablaba de este amparo que cualquiera podía presentar contra, por ejemplo, un reclutamiento forzoso a las Fuerzas Armadas, un destierro, actos que pusieran en peligro la vida de las personas, unas privaciones de la libertad. Y ahí no se establecía, no estaba por expreso el caso de las desapariciones forzadas. Sin embargo, con la ley vigente, ahora me parece en el artículo 15, ya se habla del supuesto expreso de desapariciones forzadas. Pero ¿cuál es la regulación del amparo por comparecencia en donde se puede presentar por cualquier persona en un caso de desaparición forzada? Bueno, una vez recibida la demanda, el juzgado de distrito, es una demanda de amparo indirecto, por supuesto, el juzgado de distrito tiene que tomar todas las medidas que sean necesarias hasta lograr la comparecencia de la persona que está desaparecida. Y mientras no se logre eso, en teoría, el juicio de amparo tiene que seguir abierto. Solo alguna otra disposición marca que en la medida de lo posible, en la demanda de amparo, pues tiene que señalar una autoridad responsable, un paradero de la persona y qué autoridades están ejecutando. Ustedes saben, por supuesto, porque ya han repasado los textos normativos, que tratándose de una desaparición forzada, muchas veces uno de los problemas primordiales es identificar las autoridades responsables que están involucradas en estos hechos. Y es más, algunas de las veces autoridades no están involucradas, sino que simplemente han dado su aquiescencia, o por lo menos se han hecho de la vista gorda para que particulares cometan una desaparición forzada de personas. Por eso hay que celebrar que el artículo de la ley de amparo diga, en la medida de lo posible, señale usted qué autoridad está involucrada. ¿Dónde se encuentra la persona desaparecida? Es el meollo del asunto. Y cuando la ley señala pues que se ponga dónde está esa persona, pues en un caso de desaparición forzada es obvio que esa información no se tiene. Y bueno, se agradece que la ley de amparo también haga bueno, si se tiene y si se puede, pues díganlo. Donde hay un problema con la ley vigente, que existía en la ley abrogada, es que se dice que se tienen que señalar pues las autoridades que estén ejecutando este acto de autoridad, y aquí claramente pues no hay forma de hacerlo. En la mayoría de los casos, pues justamente lo que se desconoce es el paradero de la persona desaparecida, se niega información sobre esa persona y no se puede señalar qué autoridades están ejecutando el acto que se reclama. Estos son, digamos, las disposiciones de la ley de amparo, y si solo tuviéramos el marco normativo de origen interno, pues a lo único que podemos aspirar es que el juzgado de distrito pues insiste con medidas para lograr la comparecencia, y aparentemente no podría admitir la demanda. Esa demanda de amparo quedaría abierta en un limbo jurídico mientras no aparezca la persona, pero no podría suceder nada más. Si se toman, en cambio,
los estándares de origen internacional, que resultan más favorables, la práctica cambia diametralmente. ¿Y por qué lo digo? Déjenme ejemplificar lo que es de hecho el objetivo de esta conversación. Si ustedes van a los textos internacionales, notarán que se define como víctima de la desaparición forzada no solo la persona que está desaparecida, sino cualquier otra persona con un interés calificado, legítimo, para buscar información y eventualmente el paradero de la persona desaparecida. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier familiar tiene interés, al menos legítimo, para promover un recurso efectivo que logre combatir la desaparición forzada. Pero no solo cualquier familiar, cualquier amistad también puede presentar el recurso. Y si me apuran, cualquier persona interesada en el combate a las desapariciones forzadas. Ustedes, quienes aquí me acompañan, si trabajaran en una organización de defensa de derechos humanos y uno de los temas que defendieran es el combate a la desaparición forzada, tendrían interés para presentar esa demanda porque tendrían un interés directo que les calificaría de víctimas. Y si puede ser polémico actualizar o ampliar la categoría de víctima hasta personas que trabajan en organizaciones sociales o amistades, claramente familiares sí podrían. ¿Esto cómo impacta al juicio de amparo? Bueno, yo les dije que en el actual artículo 15, antes el artículo 17, cualquier persona puede presentar la demanda, pero hasta ahí se quedaba la regulación. No se le reconocía antes ningún interés jurídico y ahora nada se dice de si tiene un interés jurídico o un interés legítimo. Bueno, a partir de tomar en cuenta el estándar de origen internacional que califica así a las víctimas, debería quedar claro que al presentar la demanda se le puede reconocer como parte quejosa a la otra persona, no a la persona desaparecida, sino a la persona que presenta la demanda. Si se le reconoce un interés al menos legítimo y entonces se le considera parte quejosa, la consecuencia, y es una consecuencia fundamental, es no que simplemente quede ahí presentada la demanda, sino que se llegue a discutir sobre su admisión, que se llegue a admitir la demanda de amparo. Entonces, por ejemplo, la labor del juzgado de distrito ya no solo será dictar tantos autos como sean necesarios para buscar la comparecencia de la persona desaparecida, sino que debería de admitir la demanda de amparo presentada por esa persona con ese interés calificado que es víctima porque se aplican los estándares internacionales. Incluso, ¿tantas acciones puede tomar el juzgado de distrito para lograr la comparecencia de la persona desaparecida? También se ven influenciadas por los textos internacionales, porque en esos textos internacionales se prevé que puede tomar y llevar a cabo todas las medidas posibles, que incluso puede solicitar a otras autoridades el auxilio para llegar a cualquier centro de detención, sea un centro oficialmente reconocido o cualquier lugar en el que se sospeche que la persona desaparecida se puede llegar a encontrar. ¿Cuál es de nuevo el impacto en la práctica? Bueno, que algún juzgado de distrito, quizá con mucho trabajo o con poco compromiso, pudiera decir, bueno, gire usted las órdenes a las autoridades señaladas ahí como responsables y pregúntenle si tienen a la persona detenida. Con lo cual, la única respuesta que pudiera esperar es que le digan, no, aquí no la tenemos. Si ese juzgado de distrito se conformara con esto para decir, bueno, pues yo hice lo necesario, pero no tuve ninguna respuesta para lograr la comparecencia, a la luz de los textos internacionales veríamos que es claramente insuficiente. A la luz del texto de la ley de amparo, pues no se califica qué tipo de acciones tienen que llevar. A la luz de los textos internacionales, eso sería insuficiente. Podría también
no solo girar esas órdenes, sino comisionar a personal del juzgado competente para que se apersone en los distintos lugares en donde se sospecha se puede tener detenida a la persona. Pero se podría conformar con solo los lugares oficiales. Pues vaya usted ahí a los centros de detención, a los reclusorios, a las agencias del Ministerio Público, y si ahí no está, pues ya no podemos hacer nada. Pero podría decir, bueno, vaya usted también a inclusive centros del ejército, cuarteles del ejército, a ver si por ahí puede estar, un poco más allá. Y eso a lo mejor sería lo único. Pero si se llegara a encontrar con la negativa de las autoridades a dejar entrar al personal, con mayor compromiso y con base en los textos internacionales, este órgano judicial podría ordenar e incluso traer a la fuerza pública para que su personal se metiera a estos centros de detención. Y no solo, insisto, los centros de detención oficial, sino cualquier lugar en el que se sospeche que la persona puede estar detenida. Entonces ahí hay una segunda línea de impacto a partir de los textos internacionales. Pero si ya dijimos que le es posible admitir la demanda de amparo, una vez admitida esa demanda de amparo, llega una nueva oportunidad para aplicar los estándares internacionales. Quienes no conozcan de amparo o quienes conozcan al menos un poco de amparo, pues sabrán que una vez admitida la demanda, el juzgado, tribunal de amparo, manda notificar a las autoridades señaladas como responsables para que rindan un informe con justificación. Es decir, que den las razones por las cuales, en primer lugar, aceptan la existencia o niegan la existencia del acto reclamado, y si la aceptan, que den los motivos por los cuales estiman que el acto es constitucional, o que acepten que es inconstitucional y así lo señalen, lo cual nunca sucede. En los informes con justificación, las autoridades responsables normalmente defienden, una vez que aceptan que existen los actos, defienden a capa y espada la constitucionalidad de su propio proceder. Bueno, en materia de amparo, tradicionalmente, si las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, recae en la parte quejosa la carga de la prueba y tienen que demostrar fehacientemente la existencia de esos actos reclamados. Si no logran demostrar la existencia de los actos reclamados, la consecuencia es el sobreseimiento del juicio de amparo. Muy bien. Imaginen lo que sucede en un caso de desaparición forzada. Yo no tengo noticia de que esta persona haya sido detenida, ni tengo noticia del lugar en el que se pueda encontrar. Si aceptáramos la ortodoxia en el amparo y este criterio tradicional, lo siguiente es que la parte quejosa o demuestra la desaparición o se ve ante el peligro de que su juicio de amparo sea sobreseído. Pero si tomamos en cuenta las disposiciones internacionales, entonces nos daremos cuenta que las cosas pueden ser totalmente diferentes. Contrario a mi costumbre, pero para ser lo más preciso posible, quiero leer el artículo 2 de la Convención Interamericana. Ahí se dice que para los efectos de esa convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y aquí viene lo importante, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Este elemento, esta disposición, este artículo 2 de la Convención Interamericana, que define lo que es una desaparición forzada, nos da, si quieren ustedes, al menos 3 elementos de definición. Tiene que haber una privación de la libertad,
de una persona, tiene que haber ocurrido o por agentes del Estado o por particulares con aquiescencia de agentes del Estado, pero luego viene una negativa a dar información sobre el paradero de esa persona o sobre el suceso de su detención, que además tiene por consecuencia privarle del acceso a la justicia. Si nos tomamos en serio la definición y volvemos a este tema de los informes con justificación, veremos que las consecuencias pueden variar totalmente. ¿En qué sentido? Si yo en mi demanda de amparo hago llegar al juzgado suficientes elementos para que tenga la convicción de que la detención ocurrió y que esa detención puede haber sucedido por la intervención de autoridades o con aquiescencia de esas autoridades, cuando lleguen los informes con justificación en sentido negativo y digan yo niego la existencia de esta detención, ya no va a ocurrir que se invierta la carga de la prueba y que se dé el peligro de sobreseimiento, sino lo que debiera ocurrir es que el juzgado de distrito dijera tengo por actualizado el tercer elemento de la definición de la desaparición forzada de personas. Es decir, yo aquí estoy ante una negativa de la detención o ante una negativa de la información sobre el paradero de la persona. Y una vez que yo tomo esta convicción, por supuesto que no voy a sobreseer el juicio de amparo, sino que al contrario voy a determinar, o debería yo determinar, que se ha comprobado la violación a los derechos humanos de la persona desaparecida. Y si yo llego a esta convicción, tendré que emitir una sentencia consecuente con esta definición. Una sentencia en la que declare que efectivamente hay una violación de derechos humanos por parte de las autoridades señaladas como responsables por haber cometido una desaparición forzada. Recuerden aquí que los estándares de prueba en el juicio de amparo no son los estándares de prueba que se requieren en materia penal. En el juicio de amparo no se están juzgando la comisión de delitos, se está juzgando sobre la inconstitucionalidad de un proceder de una autoridad responsable. Se está juzgando a la desaparición forzada en calidad de violación de los derechos humanos, no en calidad de delito. Lo digo ahora porque ustedes pueden decir, bueno, es que, a ver, si esto fuera a juzgar a la autoridad responsable penalmente, pues tiene también esa autoridad responsable ya como particular, pues todos los derechos de debido proceso y las garantías en materia penal. Y si no está demostrado abiertamente su participación, ¿cómo se va a darle la vuelta al derecho de presunción de inocencia y fincarlo en la responsabilidad penal? Pero no estamos en el juicio de amparo ante un juzgamiento en materia penal, estamos ante un juzgamiento sobre constitucionalidad del actuar de las autoridades. Y entonces, ante ese informe con justificación en sentido negativo, yo tomo como actualizado este tercer elemento, emito la sentencia. Y aquí viene la pregunta primordial. Habría quien diría, pues con todo y la sentencia de amparo, ¿cómo es que se va a llegar a ejecutar esa sentencia de amparo? ¿Que por el solo hecho de dictar una sentencia de amparo va a aparecer la persona desaparecida? Pues no va a aparecer esa persona desaparecida. Luego, a partir de eso, y según se comparte una visión realista del derecho, se podría decir no tiene ningún sentido entonces dictar una sentencia de amparo con esos alcances, o se dictará la sentencia de amparo y la persona que la haya presentado pues la tendrá enmarcada en donde guste, pero eso no va a lograr que la persona desaparecida se encuentre. Y aquí les digo que esto es primordial. Aquí es donde nos estamos jugando efectivamente el respeto y garantía de los derechos humanos. Aquí es donde podemos mandar un mensaje para prevenir y sancionar este tipo de violaciones. Porque si yo ya tengo una sentencia de amparo,
que está diciendo que tales y cuales autoridades son responsables de la desaparición forzada de una persona, la ejecución de esa sentencia de amparo efectivamente se tendrá que dar con la aparición de la persona. Pero si esas autoridades responsables no presentan a la persona desaparecida, entonces estarán incumpliendo la ejecutoria de amparo. ¿Y qué sucede cuando una autoridad responsable incumple injustificadamente una ejecutoria de amparo? Pues sucede que se abre un procedimiento que puede llegar a culminar con la separación del cargo, del puesto público, de la responsabilidad pública de esa autoridad señalada como responsable. Y no solo de ella, sino de la autoridad que sea su superior jerárquica. Imagínense ustedes qué acontecería en este país si frente a una desaparición forzada llegaran a destituirse autoridades responsables. Yo al menos imagino que el incentivo para las autoridades sería otro. Actualmente no tiene ningún costo cometer una desaparición forzada de personas. No hay ningún costo para la autoridad. Es muy difícil demostrar la participación y la responsabilidad penal. Pero como autoridad no pasa nada. Con la ley abrogada y con la ley vigente, pues lo único que sucedía es, pues ahí está el juzgado tratando de dictar órdenes para lograr la comparecencia, ni admitió la demanda, no pasa nada. Pero admitida la demanda, declarada la violación, incumplida la ejecutoria, que a una autoridad y a la que es su superior jerárquica le cueste el trabajo, que la separemos, eso manda un mensaje diametralmente opuesto. Ese día las autoridades verán que hay un costo por sus acciones y ese día al menos se pensarán dos veces el participar o tolerar la desaparición forzada de las personas. Y el día que eso llegue, cuando llegue ese día, entonces estos estándares internacionales habrán servido para ampliar la protección de las personas. Y no podrá descansar el órgano de amparo hasta lograr la comparecencia de las personas, pero al menos habrá una consecuencia. O sea, esa ejecutoria no se puede tener por enteramente cumplida hasta lograr la comparecencia, pero ya se pudo obtener un resultado y una consecuencia, que es poner en la calle a esas autoridades responsables. Y esto ejemplifica la forma en que tomar en cuenta los estándares de fuente internacional que resultan más favorables cambia la práctica jurisdiccional. Me dirán quienes siguen el curso sobre control difuso en la MIG que la mayor parte de sus responsabilidades no es como órganos de amparo, sino son como órganos ordinarios de justicia en los tribunales superiores de justicia. ¿Y qué podrán hacer estando ahí? Bueno, en estos textos internacionales también se dispone la obligación de los estados parte, y México es estado parte, de tener una legislación adecuada que sancione como delito la desaparición forzada de personas. Y aquí es donde viene una pregunta interesante. ¿Qué sucede si la legislación local no está a la altura de lo que piden los estándares internacionales para sancionar como delito la desaparición forzada? Y digo que aquí viene un reto muy interesante y algo bastante polémico, porque sabemos que en un régimen garantista en materia penal, pues si no está establecido en la ley como un delito, no se puede penalizar. ¿Cómo voy a ser responsable a alguien de una conducta que no está detallada con precisión en la ley? Esta es una de las primeras garantías o derechos en materia penal. Entonces, imaginémonos una legislación en cualquier estado donde se diga que las únicas personas que pueden cometer el delito de desaparición forzada son autoridades y no particulares con aquiescencia de autoridades. ¿Podría yo llegar a juzgar a particulares por el delito de desaparición? En términos nada más de garantismo penal, parece que no. Pero en una visión integral
del combate a la desaparición forzada, tendríamos que volvernos a hacer la pregunta, porque aquí el Tratado Internacional, que también es marco normativo, que también es ley en términos generales, nos está diciendo que esas personas son responsables o debieran ser responsables de este delito. Y si no puedo más que responsabilizar a la persona directamente involucrada, pero no me permite mi legislación local juzgar como penalmente responsable a la persona que tenga una jerarquía superior, de nuevo, un principio básico de garantismo en materia penal diría, pues ¿cómo voy yo a juzgar a la persona que tiene esa jerarquía si no fue la directamente involucrada? Y sin embargo, a la luz de los estándares internacionales se nos exige que velemos porque las personas con una mayor jerarquía que ordenaron o toleraron porque supieron y no hicieron nada para combatir la desaparición forzada sean también sancionadas. ¿Hasta dónde llega? Esto es un deber de los congresos, y si los congresos están en omisión permanente, pues el Estado, todo en su conjunto, el Estado mexicano, no cumple sus compromisos y puede ser llevado ante una instancia internacional para que se encuentre responsable de violar esta parte de las convenciones. ¿O algo puede hacer el órgano jurisdiccional en el ámbito de sus competencias para completar su marco legislativo, o sea, su ley sustantiva en materia penal, e introducir estos estándares? Una polémica interesantísima. Yo no la respondo porque creo que es parte del ejercicio que quienes están tomando este curso de la MIG deben atender para el día de mañana. Pero que sepan bien que ahí hay una posible consecuencia. En otro ámbito, en el ámbito laboral, por ejemplo, que una persona esté desaparecida, que no se encuentre su paradero, puede actualizar que sus familiares digan, quiero tener acceso a una pensión como si fuera de viudez, mientras la persona esté desaparecida. O en el ámbito civil, sus familiares pueden iniciar un procedimiento para que primero se le declare ausente y luego se le presuma a la persona muerta para tener alguna otra acción en temas de propiedad de sus bienes, de sucesión de sus bienes. Ojo, aquí hay una polémica interesante porque quienes son familiares de las víctimas de desaparición forzada, y en esto consiste una de las violaciones más graves, no saben cuál es el paradero y el destino de la persona desaparecida. Y parte importante de la afectación a su integridad física, psicológica, afectiva, es no saber qué pasa con la persona. Y por supuesto mantener la esperanza y al mismo tiempo la incertidumbre de si la persona ha fallecido o no. Y por lo mismo negarse intuitivamente a aceptar que la persona ha fallecido. Este equilibrio entre esperanza e incertidumbre y la valentía de las personas víctimas de la desaparición forzada, me refiero a las personas familiares o amistades o personas involucradas en el combate, lo más admirable y lo que ha llegado a avanzar los temas. ¿Se imaginan que una persona que está combatiendo esto tuviera que aceptar, o sea, tuviera que llevar a cabo un procedimiento para aceptar la ausencia y después la presunción de muerte de su familiar, solo para de esa manera aspirar a tener algún derecho de propiedad o una pensión en materia de seguridad social? Sería un contrasentido. Entonces, quienes estén en otros ámbitos, no en el penal, pero en el laboral o el familiar o el civil, tendrían también que valorar cuál es el impacto de la desaparición forzada. Y si se llevó a cabo un juicio de amparo y se tiene una sentencia en donde se diga tal autoridad es responsable de la desaparición forzada y se le ofrece un nuevo juicio, tendrían que tener conciencia que eso es suficiente para ampliar las prestaciones de seguridad social o
autorizar las acciones en materia familiar o civil que sean necesarias sin necesidad de llegar a una declaración de presunción de muerte. O por lo menos es esta la pregunta que se tendrían que hacer si nos tomáramos en serio que los estándares internacionales que resultan más favorables impactan nuestro quehacer jurisdiccional. Y aquí de nuevo un tema recurrente durante todo el curso sobre control difuso de convencionalidad. Una vez que está en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no hay autoridad, pero sobre todo una con funciones jurisdiccionales que pueda decir: yo no sé qué hacer porque la ley no me lo señala expresamente, o yo no lo puedo hacer porque la ley no me lo autoriza. Hoy las autoridades, en el ámbito de sus competencias, todas tienen que ver cuál es el contenido y alcance de los derechos humanos y a partir de ese contenido y alcance actuar en consecuencia, trascendiendo incluso el marco legal. No estoy diciendo que apartándose del tradicional principio de legalidad. Yo no estoy diciendo que las autoridades puedan hacer algo para lo cual no están expresamente facultadas. Yo no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que las facultades no están nada más en la ley, que las facultades no son lo único que tienen que hacer, que cuando hay obligaciones constitucionales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos y obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, y que esas obligaciones son correlativas a los derechos humanos que reconoce la Constitución o que se pueden reconocer en fuentes internacionales, esa también es la ley en sentido amplio a la cual tienen que apegarse. Entonces el órgano jurisdiccional tiene que voltear a ver al convenio internacional, entender que eso es una ley que regula su actuación y actuar en consecuencia, incluso si su marco legal de origen interno local no lo tiene previsto. Y este es el gran reto. Y esta es la forma en que, en el caso de la desaparición forzada, México podrá atender sus compromisos internacionales. Con esto concluyo. El tema de la desaparición forzada no es un tema del pasado. No es nada más el caso Radilla y los casos de la guerra sucia de los 70s. El tema de las desapariciones forzadas es un tema lamentablemente actual en nuestro país. No hace mucho tiempo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó un informe con motivo de una misión a México. Y el 20 de diciembre de 2011 se dio a conocer pues el contenido de ese informe y algunas de las conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo. Podrían decir, bueno, pues es un grupo de trabajo, no es una sentencia de la Corte Interamericana, eso en qué obliga al Estado mexicano, pero bueno, en la medida en que contenga los más altos estándares, esto es necesario de tomar en cuenta. En la medida en que denuncia una realidad, nuestras autoridades que tienen la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos tienen que actuar en consecuencia. Y este grupo de trabajo lo primero que decía es: no se puede negar la realidad. En México suceden todavía desapariciones forzadas de personas. Y en el apartado sobre el derecho a la justicia y la protección judicial, este grupo, hace 2 años, menos de 2 años y medio, recomendaba la adopción de una nueva ley en la materia de amparo, de acuerdo a la reforma del marco constitucional, y que esa nueva legislación de amparo debía responder adecuadamente a la peculiaridad de la desaparición forzada de personas, albergar una concepción amplia de víctima, garantizar un rol activo por parte del juzgador y no establecer exigencias gravosas sobre las circunstancias bajo análisis, como pudieran ser la identificación del lugar de la detención, la determinación de la autoridad responsable y la ratificación de la demanda de amparo por la vía directa. Justo lo que yo les
he compartido aquí, que no está en expreso en la ley de amparo, pero que es la lógica consecuencia de atender nuestros compromisos internacionales en la materia. Por eso tiene sentido meditar sobre la forma en que impacta esto. No es nada más aprenderlo por aprenderlo. No es nada más tener una capacitación por tener una capacitación. Es tener los elementos que van a permitirnos en nuestro actuar cotidiano cambiar nuestra forma de pensar y por lo tanto de proceder. Y solo así es que este tipo de actividades puede ser reportada como una actividad de cumplimiento para el caso de capacitación ordenada contra la desaparición forzada en el caso Radilla, por ejemplo. Y eso es lo que hoy tenemos que ver. Por supuesto, si nos tomamos, y con esto ya culmino esta conversación, nos tomamos en serio el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, de cara a las convenciones que yo he mencionado y los textos normativos que he mencionado, lo primero que tenemos que tener es certeza en las detenciones. Ninguna persona puede estar privada de la libertad sin que tengamos elementos, datos suficientes de identificación de por qué se le detuvo, quién ordenó la detención, quién practicó la detención y el lugar en el que se encuentra esta persona detenida. Y por supuesto que esta persona que está detenida no se encuentre incomunicada. Y con eso lo ligo a una discusión actual de la Corte. Que ustedes saben que el Pleno de la Corte está debatiendo en estos días sobre la figura del arraigo local y ha declarado que el arraigo local es inconstitucional para los casos de Aguascalientes e Hidalgo, porque sobre esos estados y su legislación se promovieron las acciones de inconstitucionalidad que se discutieron en el Pleno. Pero si nos tomamos en serio el deber de prevenir violaciones de los derechos humanos, porque ningún Congreso local tiene competencia, en realidad ya en ningún estado deberían de solicitarse o autorizarse órdenes de arraigo, porque son inconstitucionales, porque los congresos no tienen forma. Y evidentemente no estoy diciendo que el arraigo sea una desaparición forzada, pero en la medida en que no haya arraigos, que son detenciones arbitrarias, de las cuales se priva la libertad de las personas, y que no se lleven a cabo en centros de seguridad, que muchas veces no están reconocidos formalmente, quienes a nivel internacional observan la actuación del Estado mexicano en su conjunto, ven que en la medida en que se reduzcan estas detenciones arbitrarias por figuras como las del arraigo, se prevendrán las desapariciones forzadas. Y en la medida adicional en que el Estado mexicano tenga bien identificadas a sus autoridades en materia de seguridad, bien identificados todos los vehículos en el que se transportan, bien identificados los itinerarios, es decir, en la medida en que esté vigilándose el constante actuar de nuestras autoridades de seguridad pública, se irán reduciendo los espacios de desaparición forzada, que tiene que ser juzgada como tal. No es un secuestro, es desaparición forzada, no prescribe y se considera como una norma de jus cogens su combate. Las normas de jus cogens, ustedes saben, son las normas que tienen más fuerza en el ámbito del derecho internacional público. No puede haber ningún tratado internacional que se oponga a esto. Bueno, combatir la desaparición forzada es una norma de jus cogens. Y por eso vale la pena preguntarnos cuál es el más alto estándar y cómo impacta mi quehacer diario. Y esa sería la tarea final para quienes cursan esta unidad en la actividad de control difuso y que mañana pues estarían compartiendo para su eventual revisión. Muchas gracias, yo con esto cierro esta plática y agradezco a nombre de Graciela Rodríguez Manso y el mío propio, Luis Miguel Cano, la participación de quienes han estado activamente colaborando en esta unidad del curso sobre control difuso de convencionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la MIG. Muchas gracias y me despido.